¿Qué tal, hermanos? Muchas bendiciones. Estamos compartiendo esta mesa número 37 ya. Qué bendición en este tiempo. Y vamos a ir al texto de inmediato. Permítanme compartirles para leer en conjunto el texto que nos compete el día de hoy. Estamos en Marcos, siempre Marcos capítulo 9, versículo 42. Y yo quisiera que siguiéramos estamos en el mismo contexto que nos habíamos encontrado hace algunos meses atrás, que ya venimos cuando los discípulos llegan a Capernaum, después de que Jesús ha venido de la transfiguración y están en esa conversación en una casa, que podría ser la casa de Pedro, no lo tenemos claro, pero Jesús está en una casa y ahí está enseñando y hablando con sus discípulos. En la mesa anterior habíamos conversado acerca de quién es contra nosotros o quién está por nosotros, el que está con nosotros no está en contra, etcétera, ¿verdad? Esta enseñanza que nos da Jesús, ¿verdad? Y sobre todo de tomar decisiones. Pero leemos en el versículo 42, dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Recuerden que Jesús en ese contexto tiene un niño en medio. Podríamos tal vez seguir imaginando o traer nuestra memoria ese niño que tiene Jesús ahí, en el cual está enseñando y está con sus discípulos. Podría ser ese niño, podría ser también alguno de los discípulos o los creyentes. Así que esta es la referencia que hace Jesús. Dice el 42, cualquiera que haga tropezar a uno de esos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera que si le atase una piedra en molino al cuello, que se la arrojase al mar. Verso 43, parece que hay un cambio de ritmo ahí. Jesús dice: si tu mano te hace ocasión de caer, córtala. Mejor te des entrar en la vida manco que teniendo las dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Verso 45. Y si tu pie te fue la ocasión de caer, córtalo. Mejor te des entrar en la vida cojo que teniendo dos pies se echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Verso 47. Y si tu ojo te fue la ocasión de caer, sácalo. Mejor te des entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo los dos ojos ser echado al infierno. 48. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Verso 49. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿cómo la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Es interesante porque si nos apropiamos de este texto desde un punto de vista devocional, nos vamos a encontrar pues que es un texto sencillo, ¿verdad? Donde Jesús nos está hablando a través de su palabra, que todo aquello que nos está estorbando, todo aquello que nos acerca al pecado, tenemos que cortarlo, tenemos que echarlo fuera. Y acá Jesús, como buen maestro, como buen rabino, está utilizando lo que se llama una exageración rabínica, una hipérbole rabínica, porque está hablando de cortarse la mano, cortarse el pie y sacarse los ojos. Es una forma de enseñar un poco exagerada para dar a entender la importancia de algo. Entonces, reitero, desde el punto de vista de aplicarlo a nuestra vida, desde el punto de vista devocional, es un mensaje concreto. El mensaje de Jesús, del versículo 43 en adelante, nos habla de lo que nos afecta a nosotros, lo que afecta a nuestra vida. Cortar y eliminar todo aquello que está estorbando para hacer la voluntad de Dios. Al inicio está hablando de la vida. Versículo 43, todo es mejor entrar en la vida, y después cambia vida por reino de Dios, Marcos acá en esta narrativa, pero tiene el mismo significado. Estar en el reino de Dios es estar en la vida, es estar en Jesús. Pero quisiera también ir un poquito más allá de lo que nos está diciendo el texto desde el punto de vista, cómo lo aplico a mi vida, ¿verdad? De esa aplicación donde todo lo que me estorba, de acercarme a Dios, tengo que tomar decisiones. Recuerdan, en la mesa anterior ya habíamos tenido que tomar decisiones, pero ahora Jesús es un poco más contundente acá, y con esta exageración rabínica que les decía, Jesús nos está diciendo que hay que ser radicales en esto.
tienes que cortarlo, tienes que eliminarlo, así sea algo tan importante como un ojo, como una mano, como un pie, algo tan importante para ti, pero que te está haciendo tropezar. Pero quisiera ir verso por verso para analizar algo que tal vez desde el punto de vista devocional puede pasar por alto, y es un poquito el que tiene que ver con el contexto, con la tradición, con lo que Jesús está queriendo decir y a quienes lo están escuchando que ya conocen, que tal vez nosotros no. Entonces, por ejemplo, el versículo 42. Cualquiera que haya tropezar a uno de estos pequeñitos. Jesús aquí está primero hablando de, y aquí la clave es el que hace tropezar. Está hablando de las acciones propias de nosotros que afectan a los demás. Todo lo que yo haga, todo lo que yo diga, tiene una afectación hacia los demás. Yo no puedo ser egoísta y decir yo hago lo que yo quiera y no lo hice con mala intención, pero si afecta a alguien, tengo que tener ese cuidado. Jesús está haciendo aquí un énfasis especial. Ahí en el verso 42, como lo pueden ver, dice, cualquiera que haga tropezar a uno de esos pequeñitos, teniendo en mente ese niño que Jesús tiene ahí, que creen en mí. Aquí Jesús lo amplía. Puede ser un niño, puede ser un creyente, puede ser un discípulo que cree en mí. Mejor le fuera que se le atase una piedra molida al cuello y se la arrojase al mar, que era una forma muy cruel, era una forma muy cruel que tenían en aquel tiempo de castigar a alguien. Entonces Jesús aquí está haciendo el énfasis de la importancia de tener ese cuidado de que nuestras acciones pueden afectar a alguien, que no desviemos a nadie de la fe, y aquí está siendo muy concreto con sus apóstoles, que tengan ese cuidado porque lo que ustedes hacen pueden estar afectando a otras personas. Pero da un salto y deja ahí esa parte y ahora se va más hacia las acciones propias. En versículo 43, si tu mano te fue de ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida. Qué interesante acá, porque, por ejemplo, Efesios nos habla de que la salvación es por gracia, que es un regalo de Dios, etcétera. Pero aquí también parece que está haciendo referencia a algunas de las de acciones y parece que hay una tensión, ¿verdad?, entre la fe y las obras. Eh, sin, sin dejar de desestimar uno a la otra, pero sí está hablando de que hay cosas que tenemos que hacer que pueden impedir entrar en la vida y entrar en el reino. Sabemos que es por fe, que es por su gracia, pero no, eso no nos absuelve de las responsabilidades que cada uno de nosotros tiene. Entonces, acá en este versículo y en los siguientes se está hablando de una mano, está hablando de los pies, está hablando de la vista, y para la mentalidad hebrea que estaba escuchando en ese momento, eso tenía un significado muy, muy especial, porque Jesús no utiliza la mano, el pie y los ojos de una forma al azar. Eh, la mano, y si vemos en alguna otra literatura bíblica, habla de que la mano, el brazo, es un símbolo de poderío, es un símbolo de prosperidad. Cuando encontramos en algunos salmos, ¿verdad?, o algunas otras textos que dicen que no se ha cortado el brazo de Jehová, su brazo de misericordia. La mano, el brazo tenía un significado de esa seguridad, de ese poderío, ¿verdad?, de alcanzar cosas. Y Jesús aquí lo que está diciendo es que si tu mano o tu deseo de alcanzar cosas, de prosperar, de avanzar en la vida, de alcanzar el éxito económico, el éxito material, el éxito en los negocios, en lo que sea, te está haciendo pecar, es mejor que te lo cortes, es mejor que cortes eso que te está haciendo pecar. Igual en el versículo 45 habla del pie. Si tu pie te es ocasión de caer, acá en el versículo 45, si tu pie te es ocasión de caer, córtatelo. Y la misma receta. Para la mentalidad hebrea también el pie los pies eran un simbolismo de estabilidad, de camino, de dirección, que vas en el camino correcto o en el camino incorrecto. Y aquí nos está hablando de que tenemos que tener cuidado hacia dónde vamos, qué direcciones estamos tomando, y que si esas direcciones que estamos tomando nos están haciendo ocasión de caer, tenemos que cortarlo, tenemos que cortar con aquello que nos está haciendo caer. Y en el versículo 47 habla del ojo. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, igual, la misma receta. Y para ellos era muy importante, porque no sé si recuerdan a Jesús diciendo que la lámpara del cuerpo son los ojos. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que está
llegando a nuestra mente, a nuestro corazón. Los ojos era la ventana del cuerpo, por donde entraba luz o entraba oscuridad. Y aquí lo que nos está diciendo es que está entrando por nuestra vista, que está entrando a nuestro corazón, con qué estamos nutriendo nuestro conocimiento. Si es algo que nos está haciendo caer, la receta de Jesús, córtatelo, ¿verdad? Y en todos los versículos hace referencia al infierno, al fuego, al gusano, ¿verdad? Aquí es interesante porque la palabra que Jesús está usando aquí para infierno es Gehenna, que viene, es una palabra griega que tiene un origen hebreo al final, que era un valle, y se menciona mucho en Reyes, era un valle donde hacían holocaustos para los dioses paganos, en un lugar donde también sacrificaban niños, en un lugar donde los quemaban a los niños. Entonces, en esos tiempos, eh, en el tiempo en que Jesús está contando esto, ese lugar ya se había convertido, era un valle al sur de Jerusalén, donde quemaban la basura de la ciudad. Para los hebreos que están escuchando esto, es muy claro el panorama cuando Jesús les dice, teniendo dos manos, ir al infierno, el fuego que no puede ser apagado. Era un lugar donde quemaban la basura, era un lugar de desecho. Entonces es muy claro el mensaje de Jesús. Tienes que cortar con aquello que te está impidiendo entrar a la vida, al reino, acercarte a Dios, porque si no vas a ir al lugar de desecho, al lugar de castigo, a un lugar que era para ellos algo terrible, algo que no era grato para nada, ¿verdad? Cuando leemos infierno nos imaginamos, ¿verdad? Ese lugar donde está Satanás, sus demonios, con ese montón de llamas, pero para ellos tenía un simbolismo muy especial y era eso, un lugar de desecho, un lugar de castigo, un lugar donde Dios no estaba porque ahí se hacían cosas que eran contrarias a lo que Dios quería. Ahí sacrificaban niños en el pasado, ¿verdad? Y en la actualidad, en esa actualidad que Jesús está contando, era un lugar donde quemaban basura. Entonces, bajo ese marco panorámico histórico, es importante contextualizar lo que Jesús está diciendo. Ahora, para ir cerrando, versículo 49 y 50, recordemos dónde estamos. Estamos en una casa en Capernaum y el origen que da toda esta conversación, no sé si usted recuerda, los discípulos venían discutiendo entre sí quién es el mayor. Y a través de toda esta narrativa, no sé si lo recuerdan, acá lo vemos, ¿quién es el mayor? Dice, llegando a Capernaum, cuando estuvo en la casa, preguntó qué disputabais en el camino, y ahí empieza toda la conversación, en la cual estamos cerrando acá. Después de acá ya entramos al capítulo 10 y empieza con un cambio de dirección de Jesús. Pero aquí Jesús dice en el versículo 49, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Es un poco difícil de entender tal vez en nuestro lenguaje, en nuestro contexto, pero es importante lo que significaba para ellos. La sal era un símbolo de purificación y el fuego también, de purificación, en parte el fuego, pero también podía ser de castigo. Había una tradición, un mandato San Levítico de que todos los sacrificios que se presentaban a Dios tenían que ser, en el holocausto, tenían que ser salados. Entonces, Jesús está diciendo, todos los sacrificios, todos vamos a tener que pasar por una purificación, sea para vida eterna o para castigo eterno. Dice que todo sacrificio será salado con sal. Eso es lo que está diciendo en ese contexto, que debemos de purificarnos, que si hoy estamos presentando delante de Dios, tenemos que presentarnos, tenemos que purificarnos, tenemos que pedirle perdón. Y en el versículo 50 dice, buena la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Es interesante porque en los diferentes evangelios, en los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, cuando habla de la sal, habla en diferentes contextos. Aquí Marcos está hablando de la sal en un contexto muy diferente al que estaba hablando Mateo. Lo que nos da a entender de que era una frase, una idea que Jesús repetía constantemente. La sal tenía varios significados. Tenía significados medicinales, tenía significados para preservar los alimentos, para los sacrificios, pero también era un símbolo de pacto. Y recordando esa primera conversación que dio origen, que ellos venían disputando entre sí, ¿quién es el mayor? Tengamos en mente eso. ¿Quién es el mayor? Venía una disputa entre ellos. ¿Quién es el más importante? Etcétera, ¿verdad? Pero Jesús aquí le está diciendo algo.
Si con lo que ustedes hacen, por sus pleitos, por sus diferencias, hacen caer a uno de estos pequeños que está creciendo, si por su egoísmo de querer apoderarse, eso les está haciendo caer corto tu mano, si por querer tomar un camino equivocado, por sentirte en un camino más alto que el otro, corta los pies, o si porque te crees más inteligente, saca tus ojos. No sé si me voy a entender y podemos comprender ese contexto, porque aquí lo que Jesús está diciendo en el 50, buena la sal, más si la sal se vuelve insípida, o sea, si pierde su sabor. Y Jesús ya había dicho que somos la sal del mundo. Es bueno que estén aquí, está diciendo Jesús, es bueno que sean mis discípulos, pero no pierdan esa sal, porque si no, ¿con qué la vas a volver a sazonar? Y cierra diciendo, tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Me devuelvo a ese concepto de que la sal también era usada como una señal de pacto. De ahí viene la palabra salario. Antes pagaban con sal. Era un pacto, era un convenio entre las partes. Jesús aquí lo que les está diciendo es, retomando ese concepto de que ellos estaban disputando por quién era el mayor. Jesús está diciendo, recuerden el pacto entre ustedes mismos y tengan paz los unos con los otros. Porque más adelante lo dice Jesús, en esto conocerá la gente que son mis discípulos, que verdaderamente seremos sus discípulos, si nos amamos los unos a los otros. Y así que mis hermanos, bajo este contexto, tenemos esta mesa número 37, preciosa, donde Jesús nos invita de una forma radical a acercarnos a Él y a dejar todo aquello que nos impide y que nos estorba en ese camino, de una forma radical, contundente. Ya Jesús aquí lo vemos hablando de castigo, hablando de infierno, hablando de tomar decisiones totalmente radicales para nuestra vida, pero también teniendo cuidado con aquello que estamos haciendo que puede impactar a otros y que los puede afectar. Espero que se haya provecho esta mesa, que Dios me los bendiga, muchos éxitos y saludos a todos.